¿Usted qué opina? ¿El planeta cuando se formó captó agua y no tiene más, y no puede captar más agua? ¿O sigue captando agua del universo? ¿Qué opinan? A ver, nunca se imaginaron preguntarse eso, ¿no? ¿Está relacionado con la evaporización? ¿Cómo, cómo? Con la evaporización puede llegar a Sí, estar puede llegar a estar qué. relacionado para seguir teniendo agua en el planeta. Claro, eso forma parte del ciclo del agua. Pero el agua del planeta, pregunto yo, el agua del planeta, el agua que tiene el planeta Tierra, ¿es constante o se intercambia con el universo? ¿Qué opinan ustedes? De las napas. Nada que ver con la... No, imagínense la Tierra, digamos. La Tierra es la napa, la superficie, la canilla de la casa, todo, ¿no? Pero digo, ¿esa agua es constante? ¿Ustedes de dónde creen que surge cuiden el agua? ¿De dónde creen que nace cuidemos el agua, cuidemos el agua, cuidemos el agua? Porque hay que cuidarla. El planeta cuando se formó, y esto lo aprendí hace poco leyendo un libro que se llama El libro del clima, se los voy a mostrar en la próxima clase. Muy interesante, el libro de Greta Thunberg, que es una activista, la deben haber nombrado, tiene casi la edad de ustedes. Escriben los mejores científicos del mundo de geofísica. El planeta captó una determinada cantidad de agua, y esa agua, digamos, no se, no se va a renovar con el universo. Entonces esto es muy interesante porque de ahí surge cuidemos el agua. Si estamos contaminando toda el agua que producimos, ¿no? que tenemos, que usamos, imagínense qué nos va a pasar. Entonces el agua es constante, pues en nuestro organismo eso no sucede. El agua no es constante. Es constante sí los mecanismos que tenemos para que yo tenga un volumen de agua que me hace falta. ¿Cuánto es mi peso en agua? ¿Cuánto es el peso de ustedes en agua? Pónganle que pesan entre 70 y 90 kilos ustedes. ¿Cuánto por ciento de agua tendrían más o menos? Del peso ese, de 70 o de 90 o de 80. 70. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 60 o el 70. 70%. Sí, cuanto más chicos somos en edad, un bebé, un niño, un adolescente, el agua va disminuyendo en el organismo, porque metabólicamente, digamos, somos menos activos. Por más que hagamos gimnasia, que hagamos esto, lo otro, aquello, somos menos activos, vamos disminuyendo el agua. Entonces eso es un problema. El bebé tiene casi un 70% de agua en su organismo, el niño un 60%, y nosotros más o menos entre un 45 a un 55%. Digo yo que tengo más de 60 años, ya ustedes tienen mucho más, tienen casi un 65% de agua, un 60%. Y depende mucho cómo manejo el agua del estado de hidratación. Es decir, eh, o sea, estamos compartimentalizados. Los compartimentos tienen diferentes volúmenes. ¿M? Y la importancia del agua es que, fíjense, mantiene la volemia. Y acá aparece la primera pregunta, la primera palabra que no nos es familiar. Volemia. Se refiere al volumen nuestro de sangre. A esa que, digamos, la sangre tiene una parte de agua, todo tiene una parte de agua, porque sin el agua ya vamos a ver todo lo que sería imposible de hacer en nuestro organismo. Fíjense que sería imposible reacciones enzimáticas, sería imposible enfriarnos, porque el metabolismo, ustedes ya vimos en la clase pasada qué pasa con la cadena respiratoria, la ruptura de ATP y la liberación de energía. ¿Qué libera cada enlace? Energía y qué más. Agua. No. ¿Qué libera? Forma agua al final, si la cadena respiratoria es correcta, pero ¿qué libera aparte de energía un enlace cuando se rompe de alta? ¿Cómo? ¿Dióxido de carbono? No, no, no.
no. Libera calor. Calor. Calor, exacto, correcto. Entonces libero energía y libero calor. Ese calor que yo libero, nosotros vimos el sistema, por ejemplo, de homeostasis de la temperatura. Es decir, para de alguna manera poder enfriarme. Porque, ¿qué pasa si yo aumento mi temperatura interna? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando yo tengo fiebre? Cuando ustedes tienen fiebre, por ejemplo, tienen hipertermia, tienen fiebre. Hay sistemas que comienzan a colapsar. Reacciones que se hacen más rápidas, pero que llega un momento, ¿no? Por arriba de 41, 42, 45, 48 grados, que las proteínas alteran su estereoisomería. Eso quiere decir que se coagulan y no sirven más. Y eso pasa con las proteínas de membrana. Vamos a ver qué pasa con esos fenómenos. Entonces, fíjense que el agua me sirve, ¿no? Yo transpiro, pierdo agua, pero también vamos a ver qué sistemas de ganancia que tengo del agua. Entonces, mantiene la volemia, o sea, volemia, entiéndase, volumen de sangre, ¿ok? ¿A alguien le queda no claro este término? ¿No? Correcto. Entonces, es un diluyente, ¿no? Yo tengo sustancias ácidas, álcalis en mi organismo, sustancias que necesitan ser diluidas, y el agua forma parte de un sistema de dilución. Por ejemplo, recién, no sé quién mencionó, no me acuerdo quién, pero era una chica, una alumna, menciona el CO2. ¿Quién lo mencionó? Hola. ¿Alguien mencionó el dióxido? El dióxido de carbono, profe. Bien, entonces, si yo lo sumo al agua, el dióxido de carbono lo produzco yo, usted está haciendo ejercicio, está jugando al vóley, no se está nadando, ya que hablábamos de la pileta hace rato, ¿no es cierto? Está nadando, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se combina con el agua. ¿Saben qué ácido forma, por ejemplo? ¿Qué ácido va a formar? CO2 más agua. Forma el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es un ácido, ¿no es cierto? Mi cuerpo, naturalmente, nuestro cuerpo, no produce ácidos fuertes en su acidez, en su grado de acidez, sino que produce ácidos débiles. No hay ácidos fuertes en nosotros, sino destruiría todos los tejidos. Adentro no tenemos ácido sulfúrico ni ácido clorhídrico, pero lo tenemos en una concentración que las células del estómago, por ejemplo, lo pueden bancar. Pero el ácido carbónico que se forma, dióxido de carbono más agua, se disocia luego en carbonato ácido e hidrógeno. Entonces, después vamos a ver, cuando veamos respiración, cuando veamos metabolismo, vamos a ver qué pasa con ese CO2, ¿no es cierto?, más agua, ácido carbónico, que se escribe H2CO3. Entonces, ese ácido carbónico se disocia luego en carbonato ácido más hidrógeno. Entonces, esa es una forma en que el agua tampona al CO2, que se va a eliminar por pulmón, que ustedes ya saben, yo no les digo nada nuevo, pero ahora conocen otro sistema de tamponar al CO2. Bueno, tiene transporte de sustancias, termorreguladora, regula la temperatura, ya lo vimos recién, cómo regula la temperatura absorbiendo calor. Esto, acuérdense de lo que hace, por ejemplo, el bombero en un incendio. Tira agua, tira agua, tira agua, tira agua. No tratando de apagar, sino también de bajar la temperatura. El agua es una gran conductora, ¿no? Una gran conductora del calor o del frío. Y existe un balance de agua. Esta es la segunda palabra que nosotros vamos a aprender. Aprendimos volemia, aprendimos tamponamiento y aprendimos ahora balance de agua. ¿Qué quiere decir balance? Yo, por ejemplo, les hago una pregunta. Cuando ustedes tienen sed, ¿están en balance de agua o estarán fuera del balance de agua? Fuera, profe, del balance. Claro, estamos fuera del balance. ¿Y por qué tenemos sed? Porque tenemos como un déficit de agua.
tenemos un déficit de agua, por X cosas, hicimos cualquier cosa, no importa qué hicimos. Anduvimos en bicicleta, caminamos, ¿no es cierto? Pero tenemos sed. La sed es un mecanismo muy complejo. No es la sed un mecanismo, digamos, básico, es una cosa muy básica, muy elemental. No, la sed es un síntoma, ¿no? De que nosotros tenemos un desbalance de agua y estamos deshidratados. Eso es lo peor. Aparece cuando mi peso en agua disminuye por arriba entre el 2 al 4% según los organismos. Yo me peso ahora, tengo por ejemplo 100 kilos, bajé el 2% de esos 100 kilos, ¿no es cierto? Bajé 2 kilos y comienza a aparecer sed. ¿En base a qué creen ustedes que aparece la sed? ¿Por qué yo tengo sensación de sed? ¿La sensación de sed es consciente o no? Puede Sí, ser. profe. Claro, yo tengo sed, siento sed. Es consciente, ¿no? ¿Por qué yo tengo sed? ¿Cómo se originó la sed? ¿Cómo le informaron a mi organismo que a mí me falta agua? ¿A partir de qué y cómo? ¿No? Es bastante complejo. ¿M? Porque ahí, digamos, vamos a tener que poner en acción, ¿no es cierto?, todo un sistema hormonal, ¿no? Y de iones, ¿no? Y de iones que van a ser sensados por los malditos receptores otra vez, ¿no es cierto? Que van a ser receptores de un fenómeno o una forma de comportarse del agua, que es la cuarta palabra que vamos a aprender hoy, que es ósmosis. Ustedes ya lo vieron a ósmosis. ¿Vieron o no vieron en alguna materia ósmosis? ¿Sí? ¿Ya vieron? Contesten. Hola. ¿Vieron ósmosis? En biofísica, profe, pero no sé Ah, si nos acordamos. está bien, está bien. Ustedes estudiaron en biofísica a las membranas permeables, semipermeables, ¿no es cierto? Bueno, la membrana de la ósmosis es una membrana semipermeable selectiva. ¿Mm? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que deja pasar solamente en un momento el agua. Eso es bastante teórico. No es que está mal enseñado, ojo, es bastante teórico, ¿no? La ósmosis explica un movimiento del agua y vamos a ver después en base a qué es ese movimiento. ¿No? Pero el agua se mueve de un compartimento a otro, ¿no? Y de alguna manera va equilibrando concentraciones de sustancias y, digamos, presiones que se llaman presiones osmóticas. Entonces va complicando, ¿no? Lo lamento. Pero la sed, vuelvo a la sed, es un síntoma fundamental de los líquidos. Yo si hago un deporte y transpiro, orino menos, es lógico. El organismo se queda con agua, trata de perder lo menos posible de agua porque a mí me hace falta el agua para enfriarme, para mantener la bulimia, para un montón de cosas, como vimos recién. ¿Mm? Entonces, si hago un ejercicio que me genera calor, porque libera energía, un momento, fíjate que hay un capítulo que no va, ¿sabes? Bueno, hacelo al 1, eso. Eh, entonces, hay un balance de agua. Y ese balance significa que yo tengo que ingresar lo mismo que egreso. Entonces ahí está. Líquidos ingeridos, fíjense, ¿lo ven bien? ¿Cuánto dice? Líquidos ingeridos. Hola, ¿cuánto dice? 1600. 2600. Y ahí está todo, bueno, todo, ¿no? Porque hay que, digamos, el metabolismo genera agua endógena, agua interna. Pero lo ingerido es 2400. La sopa, el té, no sé, el mate, el agua, X. Hoy la gente, por ejemplo, anda con la botella de agua. Hace 30 años nadie andaba con una botella de agua. La gente se ha concientizado que hay que tomar agua.
Eso es muy importante. El deportista también tendría que concientizarse que hay que tomar agua. ¿Está? Porque ningún deportista recupera en agua lo que transpiró durante el ejercicio. Pero vamos a ver. Líquidos egresados, ¿no? 2.600. Piel, pulmones, sudor, heces y orina. El principal, digamos, egresor o el principal lugar por donde yo egreso el líquido es por orina. ¿Mm? Es por orina. ¿Tá? Entonces, y vamos a tener balances negativos y balances positivos, ¿Mm? Según las cantidades de agua excretadas o ingresadas en relación a las ingresadas. ¿Mm? Yo si tengo un balance positivo es porque yo me quedo con agua. ¿Mm? Después van a haber pacientes de ustedes en el futuro que tienen agua de más de acuerdo a lo que uno, ¿no? Que, a ver, eso se evidencia por una serie de análisis clínicos. Pero acá en lo que es el metabolismo del agua, comienza a ser importante aquello que vimos en la clase anterior, el sodio. Es decir, el sodio, digamos, en su concentración normal. ¿Mm? ¿Cómo es el sodio en su concentración normal? ¿Está? Es decir, entre 140 a 145 mil equivalentes por litro. Eso es en plasma. Entonces, si el sodio está por abajo de una concentración determinada, 130, 32, el paciente comienza a tener algunos problemas, ¿cierto? Que pueden ser que se diluyó en la concentración del organismo porque yo retuve agua. ¿Mm? Es decir, eso lo vamos a ver después. Pero acordarse de la palabra bulimia. ¿Alguien me puede decir qué era la bulimia? A ver, ¿qué era? Volumen de sangre. Volumen de sangre, perfecto. Volumen de sangre. Profe, tengo una pregunta. Ahí va, vamos, ¿sí? ¿Esos datos de los líquidos son exactos o varían? No, esto es aproximado. Vos vas a leer 10 Ah, 10 libros y, digamos, de alguna manera, pero no anda muy lejos de esto, 300, 200, 600, 2000, ¿no es cierto? Es decir, lo importante es que vos hables de balance de agua y que no nos pongamos locos en el hecho de que 200, a ver, de que piel y pulmones son 500, no, puede ser 400, 350, ¿no? Pero más o menos está en 2 y pico, 2, 300, 2, 200, 2, 600, no más. Eso es lo que, y importante que hables de balance de agua, es decir, lo que ingresa tiene que ser igual a lo que egresa y lo que egresa a lo que ingresa. Más o menos siempre estar en balance. Nunca estamos en balance. Nunca estamos en balance. ¿Mm? Es decir, siempre bebemos menos agua de la que necesitamos. Por ejemplo, yo me acostumbré con la dieta a tomar mucha agua. Una cosa que me la recomendaron, pero hay gente que no toma casi agua en el día. Y no es lo mismo tomar agua que tomar mate para una nutricionista. Y no es lo mismo tomar mate que tomar té o que tomar café y tomar agua. Las infusiones no son consideradas hidratación, ¿no? Así que eso ténganlo presente. Fíjense esto, por ejemplo, ¿no? Plasma, 5%, 3.5 litros. Líquido intersticial, ¿no? 10 litros, 15%. Intracelular, 28 litros. Este no le vamos a dar colilla, transcelular. Pero este sí. Este es el volumen más importante del organismo, lo que está dentro de la célula. Y ese volumen intracelular, ¿quién básicamente lo maneja? Que la clase pasada vimos quién maneja el volumen. Ustedes ya vieron en otras materias también quién maneja el volumen celular. ¿Se acuerdan? Les doy una ayuda, algo que está en la membrana. Nada más, no le digo más nada, ya lo saben. La bomba de sodio y potasio. Claro, exactamente, exactamente. La bomba de sodio y potasio. Es decir, básicamente, ¿quién será más amiga del agua? ¿O más amigo del agua, el potasio o el sodio?
Sodio. El sodio. El sodio es el novio del agua. La pareja, el amigo, no sé qué historia, pero no importa. Es, bien, digamos, se mueve con el agua. De gran afinidad, ¿no? Y es muy importante lo que pasa con el sodio a nivel del agua. Porque, de alguna manera, digamos, y es peligroso también, así como es peligroso que la célula pierda mucha agua, es peligroso que gane mucha agua. Es decir, el exceso de volumen celular, ¿no? El exceso de volumen celular, o sea, el exceso de agua acá adentro en este compartimento, que, ¿qué va a hacer, digamos? Va a empezar a frenar las cadenas metabólicas de la mitocondria. Y la célula es como si una ciudad se fuera quedando poco a poco sin luz. ¿No? Sí. No hay lugar donde enchufarla a la célula. ¿Okay? O sea, no hay lugar, no hay cargador, acá no hay nada. Si se comienza a apagar la usina propia, solo tenemos una forma de generar nuestra propia energía en base a los alimentos, un montón de cosas, y a otras instancias, pero el aumento de agua acá adentro nos da, ¿cierto?, un volumen que comienza a aumentar. Aumenta, se va frenando el metabolismo y luego si la célula es animal explota, se lisa, se rompe. La ventana no aguanta, ¿no? No aguanta, digamos, el aumento de volumen celular. Entonces, desde ese punto de vista de las concentraciones, tenemos tres diferentes tipos de soluciones. Tres tipos diferentes de soluciones. Tenemos soluciones, por ejemplo, hipertónicas, tenemos soluciones isotónicas y tenemos soluciones hipotónicas. O sea, hiper, hipo e iso. ¿Mm? ¿Qué quiere decir cada uno de esos prefijos? A ver, denme idea de eso, porque yo no me acuerdo. La diferencia de agua entre adentro de la célula y afuera de la célula. Sí, perfecto, pero ¿qué quiere decir? Estamos hablando de concentraciones, sí, hay diferencia de agua en una solución hipertónica, en una hipotónica, en una isotónica. Eso, digamos, hiper, hipo o isotónico, ¿a qué se refiere? ¿A una concentración de soluto o de solvente? Que son los componentes de una solución. ¿A qué se referirá? ¿De soluto? Acercar un poquito más el micrófono. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede acercar un poquito más el micrófono? Ahí está, ¿me escucha mejor ahí? ¿Me escucha mejor ahí? Sí, sí, así. Genial. Fíjese que yo le pregunto esto porque es importante. Imagínense 3 vasos con la misma cantidad de agua, pero en el primer vaso, digamos, no, en los 3 vasos hay células. Hay la misma cantidad de agua, en el primer vaso hay, digamos, en realidad no hay agua, sino que hay solución fisiológica. ¿Vieron el suero que le ponen a los pacientes? ¿Alguna vez vieron a alguien internado, me imagino? ¿O alguien con suero en alguna película? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vieron? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ese suero es un suero isotónico. Si ustedes leen, digamos, las soluciones de hidratación, los Baxter, las paredes, van a ver que hay sueros con diferentes composiciones. Hay sueros con azúcar, con destroza. Hay sueros con solución fisiológica. Eso es 0,9% no molares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese suero es 0,9%, 9% es es un suero isotónico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pusiera suero en el primer vaso y pusiera una célula, ¿qué quiere decir que sea isotónica? ¿Qué va a pasar con esa solución isotónica? La célula va a perder agua
el medio va a ganar agua, la célula va a ganar agua, el medio va a perder agua o no va a pasar nada, o todas son correctas. ¿Qué va a pasar? Profe, ¿puede ser que cuando era isotónico había igual concentraciones? Hipertónico había más y hipo había menos. Correcto, eso es correcto, eso es correcto. Ahora, según lo que usted me dice, si isotónico es igual y yo puse la célula en una solución isotónica de ese cloruro de sodio, de ese suero, ¿qué va a pasar, digamos? ¿La célula se deshidrata, se hincha y se rompe o sigue igual? ¿Va a seguir igual? Va a seguir igual, claro, claro, claro que va a seguir igual. Esto es muy importante, ¿eh? Porque nuestro organismo trata de estar siempre así, excepto en lugares muy puntuales, que vamos a ver después cuáles son, pero que son lugares, ¿no es cierto? Que son lugares que de alguna manera necesitan una hiperosmolaridad o una hipoosmolaridad. Porque vamos a empezar a hablar, ahora bien, la quinta palabra ahora que es osmolaridad. Se refiere a las concentraciones, ¿no?, que tiene de solutos un líquido determinado. Nosotros somos todo, del pelo hasta el dedo gordo del pie, isoosmolares. Y nuestra osmolaridad son 300 miliosmoles en la sangre, si lo quieren anotar, 300 miliosmoles. Y disparamos fenómenos, por ejemplo, hormonales para rehidratarnos cuando, por ejemplo, nuestra osmolaridad baja 1, 2 o 3 puntos, o sea, está en 2,96, 2,98 y disparamos fenómenos de osmolaridad. Es decir, fenómenos de que cuidar agua o perder agua. Ahora vamos a ver después cómo los disparamos. Entonces, volviendo a... Profe, Sí, sí, profe, sí. Adelante, ¿usted pregunte. podrá subir la clase después porque no me anda el internet y no puedo escuchar nada, se me corta todo? ¿Lo Ah, podemos ver en algún lado? y la clase no queda grabada. Bueno, genial. Windows G pueden grabar. Windows G, así que pueden grabar. ¿Mm? Windows G, así ahí te la va a enviar un compañero. ¿Mm? Ahí te la va a enviar quien está grabando. ¿Ah? Pero Profe, sí. puede hablar más fuerte, por favor. Y tengo el micrófono acá al lado yo. Capaz que tengo el volumen bajo, no tengo idea, pero... A ver. No, profe, se escucha bien. ¿Eh? No Se sé. escucha bien. Ah, bueno. Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí? ¿Bien? ¿Todo? Sí. Entonces, el segundo vaso tiene una solución hipertónica. ¿Qué le pasa a la célula? Ante una solución, yo le puse una cucharadita de sal ahí al vaso y puse una célula. ¿Qué le pasa a la célula? ¿Se deshidrata? ¿Se sobrehidrata? ¿O sigue igual? A ver, alumnos, a pensar, a pensar. Es hipertónica la solución. Tiene mucho sodio Se afuera. deshidrata, profe. Muy bien, se deshidrata, pierde agua, porque tiene más concentración de sodio afuera. Después vamos a ver hasta cuándo pierde agua, cómo se equilibran, por qué se equilibran, porque no va a perder indefinidamente agua, ni tampoco va a ganar indefinidamente agua. ¿Mm? Y ahora está el tercer vaso, que tiene una solución hipotónica, es decir, le saqué sal a esa agua. Esa agua es destilada, no tiene sal. ¿Qué le pasa? ¿Quién pasa a ser hipertónica? Las células se van a hinchar. Perfecto. Y entonces esa célula se hincha y tiene el riesgo de romperse, ¿m? De deslizarse. Esto es muy importante porque estos fenómenos están sucediendo todo el tiempo en nosotros. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿M? Y hay formas de evidenciar las deshidrataciones de los pacientes. ¿M? Después vamos a ver en la clase cómo se hace, por ejemplo, para evidenciar semiológicamente una deshidratación. A usted le dicen, saque la lengua, la tiene seca. ¿Mm? Ustedes pueden, por ejemplo, pellizcar la piel, la sueltan, y cuando los pliegues quedan formados, lo que ustedes hicieron con el pellizcón queda como formado, que no es un pellizcón exactamente, es hacer un pliegue en la piel, ya sea en la panza o en otros lugares, ¿cierto?
ustedes tienen de alguna manera, ¿m? Ahí hay una deshidratación. Se ve mucho en los chicos, por ejemplo. Y después ustedes pueden tener signos de un espacio intersticial o celular, eso es lo que son los edemas, que son las hinchazones, los edemas. Digo hinchazón porque muchos lo conocen así, algunos no conocen la palabra edema, que se llama signo de Godet semiológicamente. Lo van a ver en semiopato. Entonces, eso, el agua, es muy interesante el estudio del agua, muy interesante. Entonces, fíjense, intracelular, ¿no es cierto?, intersticial y plasma. ¿Quién le ayuda, ¿no es cierto?, a nuestro organismo a manejar el agua? Ya vimos, la membrana. La membrana tiene poros para el agua, por donde pasa el agua libremente. ¿El agua necesita gasto de energía para cruzarse de un lugar a otro? ¿O lo hace por pasiva? Si es por ósmosis, es pasiva, ¿o no? Es pasiva, es pasiva. Cuando es por ósmosis, es pasiva. ¿Mm? Y eso es muy importante porque entonces hay una velocidad importante del agua. Los poros de agua son poros de proteínas. ¿Mm? Entonces, fíjense, digamos, que son importantes. Entonces, la membrana es una cuestión, digamos, una limitante en el agua. A ambos lados de la membrana puede haber diferentes concentraciones. ¿Mm? Entonces, cuando se hace exclusivamente pasaje de agua, hay de alguna manera, ¿no es cierto?, una semipermeabilidad selectiva. Entonces, ante la pregunta, ¿qué tipo de membrana presenta la ósmosis? Es semipermeable selectiva. Todas nuestras células están preparadas para dejar pasar agua. Todas, sin excepción. No hay excepción en eso. ¿Mm? Y después, la ósmosis, ¿no? La ósmosis y la presión osmótica, es decir, la ósmosis, obviamente, paso de agua. Presión osmótica es quien equilibra la ósmosis. Porque ustedes ponen una membrana entre dos compartimentos semipermeable selectiva, ponen muchas moléculas de un lado, o sea, ponen una solución hipertónica, comienza a pasar el agua. Comienza a pasar el agua. Desde el de menor concentración al de mayor concentración. Entonces, ¿cuándo deja de pasar agua? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo deja de pasar agua? Cuando se equilibran las dos partes ¿Y de qué? ¿Se equilibran de qué? de concentración ¿De qué? de soluto. De Cuando se soluto. es isotónico, Sí, exacto. ¿Y qué más? Y cuando se equilibra, ¿qué más? Hay ahí un ¿qué más? Las cargas, las presiones. Las presiones. ¿Qué presiones? Bien, va por ahí, correcto. Concentraciones, ahora presiones. ¿Qué presiones? Las presiones de qué pasó, qué pasaba entre los organismos libremente. Que vimos que pasaba con la ósmosis. Intracelular. No. Estamos acá no pusimos ninguna célula, pusimos una membrana semipermeable entre dos compartimentos. Entonces, de un compartimento teóricamente menos concentrado pasó a uno más concentrado, ¿no? Entonces digo, ¿pasa el agua? ¿Hasta cuándo pasa el agua? Me contestaron correcto. Hasta igualar concentraciones. Bien, después me hablaron de presiones. Y yo entonces pregunto ahora, ¿qué presiones se tienen que igualar? ¿O qué presión se tiene que igualar? ¿Osmótica? No. La presión osmótica. Pero básicamente el compartimento que está más concentrado ofrece una columna hacia arriba de agua, que es la presión hidrostática, que en nuestro organismo es difícil conceptualizarla. Pero si ustedes tienen una membrana,
¿no? Selectiva, semipermeable selectiva, de alguna manera pasa esa agua y hay una presión osmótica que se opone ya, porque ya está, ya no necesita más agua el lugar donde estaba hipertónico. ¿Entienden esto? ¿Sí? Esto va a ser muy importante cuando nosotros estudiemos riñón y mecanismos de transporte del riñón. Es decir, ¿para qué va a ser importante esto? Para entender, porque nosotros hacemos, si estamos muy deshidratados, la orina nuestra es hipertónica. Váyanse imaginando esto. Nuestro sudor también va a ser hipertónico, va a ser muy concentrado, va a tener poca agua. Y si estamos sobrehidratados, la orina va a ser poco concentrada y nuestro sudor va a ser poco concentrado también. ¿Entienden esto? Es decir, nuestro organismo va a jugar con eso, con quedarse con agua o eliminar agua, o no hacer nada, porque estamos más o menos siempre en balance. Las personas que toman agua todo el día están casi en balance, aunque hagan pis a cada rato, pero están en balance. Mi organismo no va a orinar más de lo que necesita orinar. ¿Van entendiendo esto o no? Sí, profe. Genial. Entonces tenemos soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Y las células responden a los cambios de presión osmótica del medio extracelular con desplazamientos de agua. El mejor, digamos, los mejores osmómetros son los glóbulos rojos. Y recordemos que la ósmosis principalmente se produce por solutos a los que la membrana no es permeable. Porque, por ejemplo, las proteínas, que son macromoléculas, que están dentro de la célula, no pueden pasar la membrana, pues si la pudieran pasar, no haría falta casi que pase agua. ¿Se entiende esto? Es decir, no haría falta que yo tenga que transportar tanta agua, o agua de un lado a otro. Transporto la molécula de proteína y chau, ya está. Vamos a la parte 2 de esto. Entonces, vamos a las formas de transporte. El otro día cuando hablábamos de homeostasis de los gases, viste que hablamos de homeostasis del oxígeno y homeostasis del dióxido de carbono, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Sí o no? Vamos, ¿nos acordamos o no? Sí, profe. Perfecto, bien. Entonces, si las sustancias que tenemos en el organismo van a tener que ingeniárselas para poder ir de un lugar a otro. Yo tengo oxígeno en diferentes células de mi organismo, que quedan en lugares diferentes. ¿Cómo hace para llegar ahí? ¿Qué medio de transporte, por ejemplo, tiene el oxígeno? ¿Qué medio de transporte tiene el CO2? El CO2. Una araña ahí. Acá. Perdón. Ahí. Bueno, ¿qué medio de transporte tiene, por ejemplo, la glucosa si llega a la puerta de la célula? Llega a esa membrana que vimos hace ratito. ¿Qué medio de transporte tiene el sodio? ¿Cómo pasa una membrana el sodio? Pues pasa porque quiere, nomás pues se le ocurre. Y entonces esos medios de transportes, ¿no? Hay una gran clasificación, ¿no? Que dice, esta sustancia se transporta o pasa o de un compartimento a otro con o sin gasto de energía. Bueno, por ejemplo, nómbrenme una sustancia que se transporte con gasto de energía. A ver, ¿cuál se acuerda? Sodio y potasio. ¿Y por qué, por ejemplo, gastan energía el sodio y el potasio en el caso de la bomba de sodio y potasio? Fíjense que hay una condición muy importante por la cual gastan energía. Porque van en contra del gradiente de concentración. Obvio, claro, correcto, muy bien contestado. Es lo mismo cuando vos subís una cuesta, una montaña, vas cuesta arriba. Eso le pasa al potasio
y eso le pasa al sodio. Al sodio sí sale y al potasio sí entra. Que es lo que yo tengo que equilibrar después de un potencial de acción. ¿Tá? Entonces esto es muy importante. Entonces, ejemplo de transporte activo, acá lo tenían, ¿no? Bomba de sodio y potasio, o transporte de calcio y de moléculas. ¿La glucosa qué tipo de transporte tiene? Por ejemplo, que no está acá la glucosa. Ahí los agarré, ¿ves? ¿Qué transporte tiene? ¿Qué tipo de transporte tiene el azúcar en la membrana? La glucosa, por ejemplo. U otro azúcar. Uno es facilitado, ¿sí? La mayoría de la forma es facilitada. Hay un transportador que está en la célula del intestino, por ejemplo. Eso es muy importante. Vamos a poner acá, por ejemplo, esto con la copita, porque si no, no lo vamos a... Acá está, ingresos y egresos de líquidos, ¿no es cierto? Ve, 2600 otra vez, pero bueno, hay libros que más o menos, ¿no? Y ajuste del riñón en cuanto a volumen y concentración de orina. Aporte excesivo, partimos de un organismo que tiene aporte excesivo de agua y o insuficiente de electrolitos. Se absorbe en el aparato digestivo, no tenemos lugar para absorber agua que sea ahí. La piel no absorbe agua. Es más, la piel ¿para qué sirve antes de absorber agua? ¿Para qué sirve? Para que no me pase con mi agua, con mi líquido. Si no tuviera piel, ¿qué pasaría? ¿Se evapora? Claro, se evapora, se pierde el líquido en el caso de los quemados, por ejemplo. Hay un experimento muy interesante para demostrar la acción de la piel de hace muchos años, un fisiólogo inglés. El tipo agarra e ingresa en una habitación con mucho calor, ¿no? Con, digamos, una canasta con un pedazo de carne, un perro y él, su perro y él. Entonces ven que cuando comienza a subir la temperatura, la carne comienza a calentarse, a calentarse, a calentarse, se calienta y comienza como a asarse. Ellos obviamente tienen que salir con temperatura alta, pero a ellos no les pasó nada. Entonces, no se sabía mucho de la piel en ese momento, pero con eso se demuestra que la piel tiene un papel muy importante en la regulación térmica. Muy importante, mucho más de lo que nosotros pensamos todos los días. Dilución del plasma, ¿no? Descenso de la presión osmótica. Dilución del plasma, fíjense, ¿no? Sangre tiene parte líquida, parte forme, parte líquida, plasma, y está compuesto por agua y por sustancias, proteínas, minerales, iones, bla, bla, bla. Descenso de la presión osmótica. Entonces, ¿ve? Volvemos otra vez a aquella foto del líquido extracelular. Porque fíjense, ¿qué dice acá? Ahí estoy señalando, ¿qué dice ahí? ¿Osmo qué? Osmoreceptores. ¿Ve? Otra vez los malditos receptores, ¿no? Me avisan a mí, ¿no es cierto? Que, o sea, a mi organismo le avisan que hay un ingreso, un aporte excesivo de agua. ¿Está? Osmoreceptores detectan la dilución del líquido. Entonces, ¿qué hace en base a esta señal? ¿No es cierto? ¿Qué hace, digamos? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Se libera hormona antidiurética a la neurohipófisis y, ¿no es cierto?, va a actuar sobre el riñón, ¿no? ADH sobre el riñón. ¿Y qué dice acá? ¿Aumento de qué? ¿Qué De dice la acá? eliminación de orina. Exacto, pero ¿qué dice acá? Miren.
abajo entre paréntesis. Que la orina está diluida. Orina diluida. ¿Por qué? Porque, digamos, yo diluí mi organismo. ¿Eh? Es decir, en la orina diluida, ¿qué hay? Más hay. ¿Qué será una orina hipotónica? ¿Será hipertónica o será isotónica? La diluida. Hipotónica. Claro, exactamente. Con respecto a ese 0,9% de cloruro de sodio, que eso es la concentración isotónica de mis células. 0,9%. Está. Entonces, acuérdense siempre esa concentración. Todos los pacientes que están internados tienen una concentración isotónica de hidratación. Salvo alguna, salvo alguna, ¿cómo les podría decir? Consideración especial que tengan que tener los pacientes. Pero la solución básica es cloruro de sodio o soluciones de azúcar que son dextrosa, el 5%. ¿Está? Entonces, y se restaura de esa forma la presión osmótica, que es la que descendió con el líquido hipotónico. Un líquido hipotónico, ¿no es cierto? Esta vez le pasó al plasma, tiene un descenso de la presión osmótica. Esto es un poco lo que venimos viendo. Aporte insuficiente de agua y o excesivo de electrolitos. O sea, acá estamos como, estamos hipotónicos, hipertónicos o isotónicos. Acá en este lugar. ¿Hipertónico? Hipertónicos. Muy bien. Entonces, hay deshidratación de las mucosas orofaringeas. Que saque la lengua seca. Pliegue, se conserva. ¿Cuánto orinó, señor? No orinó nada. Ahora vamos a ver después. O el paciente les va a decir, mire, oriné, pero estaba muy amarillo. Muy amarillo. Centro de la sed en el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, que va a llevar a ingesta de agua. Me va a avisar a mí, voy a tener sed, como dijimos recién, ¿no es cierto? Y me va a llevar a tomar agua. Falta de absorción, o absorción de agua salina, concentración del plasma, aumento de la presión osmótica, los malditos otra vez receptores de ósmosis detectan, tan en el hipotálamo aparte, detectan la concentración del líquido extracelular, hay secreción de ADH con neurohipófisis bloqueada, ¿no es cierto? ADH no actúa, ¿no? Riñón, y hay un descenso en la eliminación de orina. Ahora la ADH impide, ¿no? Impide, digamos, que yo orine. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando tomamos alcohol? El alcohol es inhibidor de la antidiurética. No, nos pasa algo contrario. Es decir, si yo inhibo la antidiurética, voy a orinar. Por eso, cuando tomo una cerveza, cuando tomo un vino, ustedes vieron que uno orina. ¿Por qué? Porque inhibe la antidiurética. Entonces mi organismo con el alcohol se deshidrata. Es uno de los factores más importantes en un coma alcohólico. El enfermo está deshidratado y va a estar con el tiempo hipoglucémico. Entonces hay un descenso de la concentración, de la eliminación, perdón, de orina. Entonces, en realidad, de orina y sobre todo de agua en la orina. Tenemos que orinar porque la orina es una forma muy eficaz y muy efectiva de eliminar tóxicos, básicamente urea, que no puede, digamos, estar. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, sudoración. Acá hay una curva de sudoración y de duración del ejercicio. Acá hay una curva de intensidad relativa y acá hay una curva de eliminación de líquido. Acá
eliminación por sudoración y eliminación por respiración. ¿Mm? Vamos aumentando la intensidad. Y acá hay una eliminación de líquidos por ciento. Eliminamos mucho más por sudoración que por respiración. ¿Mm? Y fíjense acá, hay sudoración, ¿no es cierto? Esperen un poquito, quiero sacar esto. Hay sudoración en un ambiente, ¿no es cierto? ¿No? Caluroso y húmedo. Sudoración en ambiente frío y seco. ¿Mm? Es decir, en un ambiente caluroso y húmedo se transpira, digamos, según la duración del ejercicio, la sudoración va a ser mayor. Pero hay una condición que yo tengo que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no estoy acostumbrada a hacer ejercicio, no estoy en estado físico, como decimos en las veces, ¿no es cierto? La sudoración va a ser muy concentrada en solutos, voy a perder muchos solutos. ¿Mm? En cambio, la sudoración de un atleta tiene mucha menos concentración, pierde mucho menos, regula mucho mejor el agua. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y acá están las concentraciones normales de sodio, de cloro, de potasio, plasma, sudor y líquido intracelular. Estos dos son los que tienen que acordarse, sodio y potasio. ¿Mm? ¿Está? Entonces, las pautas para hidratación, ¿cuáles son? ¿No? Es decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Qué harían ustedes si tuvieran sed? ¿Tomarían una bebida que tenga sales o una bebida sin sales? ¿Qué harían? Son triatlonistas, son Ironman, póngale. Sin sal. Sin sales. Con sal. Ajá, ahí dicen sin sal, ahí dicen con sal. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Después vamos a ver por qué sin sal y por qué con sal. O sea, con sales, no sé qué tipo de sales, pero para volver a recuperar los minerales que perdimos, No te escuché muy bien, o sea, con sales que... que hay algún tipo de sales que como que recuperamos los minerales que perdimos. Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿Alguna vez vieron, por ejemplo, un chico deshidratado? Un chico deshidratado, ya sea grave, menos grave, más o menos. ¿Lo vieron alguna vez? Me pasó, me pasó. Ajá, ¿y el chico ese qué tomaba? ¿Sales de rehidratación? ¿Tomaba agua? ¿Tomaba Gatorade? ¿Tomaba Coca-Cola? ¿Qué tomaba? Un Gatorade, por eso preguntaba yo. Bien, Gatorade es una forma. En Bebida gen- isotónica. claro, en general lo que toman son unos sobres que se preparan en 1 litro, que son sales de rehidratación oral. No sé si seguirá haciendo igual, pero yo pediatría hace mucho tiempo que hice. La hice como materia nada más. Pero es importante esto porque es necesario beber agua con sales. ¿Mm? ¿Y por qué? Así Este, continúas con el deseo de beber, ¿o no? claro, 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 claro. Es correcto eso. Eh, es decir, de alguna manera, todas las bebidas, ¿no es cierto? Inclusive yo acá lo había puesto, esto es una clase que a veces vemos en farmacología en 4º año. Las sales conservan el deseo de beber. ¿Mm? Vieron que esto se vio en los animales, ¿no? En las vacas, en los caballos, cuando les ponen agua, les ponen unas piedras con sal para que beban agua. ¿Mm? Para que ellas, a través de, digamos, lamer esa piedra o buscar sal, se ve mucho en el campo esto. Los animales buscan en la tierra, ¿no? Sales. Y la toman de ahí a la sal.
digamos, si no tienen lo necesario. Entonces es importante esto que les digo, porque de alguna manera cuando bebemos agua, deberíamos beber agua con sales. Es necesario beber. También es preciso beber y necesario beber aguas con hidratos de carbono, ¿no? Porque está también lo energético dentro de lo que es la hidratación. Inclusive depende el deporte que yo haga, es el ritmo de consumo de hidratos de carbono que yo tengo. Tantos gramos por minuto, tantos gramos por hora, según la intensidad de un mismo deporte, ¿no? También es importante que si no tenemos una Gatorade, bebamos agua, que es lo mejor, que también tiene sodio el agua de la canilla, ojo. Digamos, eso es importante, no la cantidad que uno necesitaría, ¿no? Y después dice que qué temperatura tiene que tener la bebida. ¿Qué es mejor si uno está deshidratado? ¿Beber Bebidas frías. bebida fría o bebida Natural. Fría. o natural? Natural. Natural, ajá. Fría. ¿Y por qué mejor la fría? Porque así la aprovechamos mejor, o así, hablando. Sí, ¿y por qué la aprovechamos mejor a la fría? Porque por ahí va. Pero ¿por qué la aprovechamos mejor que la natural? Favorece la absorción. Sí, ¿por qué? Ayuda al peristaltismo, creo que es. Ajá. Nosotros tenemos una dirección del alimento de boca a ano, no es al revés. De boca a ano. Se mueve en relación al tiempo de 1 centímetro. 1 centímetro minuto. Entonces, o 1 centímetro por hora, no me acuerdo bien, perdón. Entonces, tomamos agua fría, y el agua fría, vieron que todos los tenistas que están en los Open, todos los deportistas toman agua fría, casi helada, sale un humo de adentro de la conservadora. Y eso es porque, de alguna manera, el agua fría es hiperperistáltica. Entonces, ¿dónde se absorbe el agua? Se absorbe parte en el estómago y parte en el ileum. Entonces, el duodeno es el intestino delgado, ¿no? Entonces, ojo con esto, que es muy importante, porque de alguna manera, digamos, es mejor beber agua fría, ¿no? Y esta es la conclusión, digamos, que tendríamos, ¿no? Vamos a poner el tercer power. El tercero habla, digamos, en lo posible fría, favorece la absorción y estimula el peristaltismo. La concentración de hidratos de carbono del agua, digamos, que nosotros, no debe ser mayor al 4%. Y esto es importante porque cuando uno comienza a aumentar la concentración, no es que favorezca más energía, sino que lo que favorecemos en realidad es que el estómago, todo aquello que tiene peristaltismo, que es todo el tubo digestivo, se ponga hipoperistáltico, es decir, que el peristaltismo sea menor. Entonces, la evacuación gástrica de lo que yo tomé para tener de alguna manera energía es menor. ¿Está? La concentración de sal es 1 gramo por mil. Eso es menos de una cucharadita de café. 1 gramo por mil. Y debemos beber agua antes, durante y después de las actividades. Bueno, el agua está distribuida, para ir terminando ya, está distribuida en 2 grandes compartimentos. 2 grandes compartimentos. No hay intra y extracelular. Y el extra, bueno, dividido, bla, bla.
separados por una membrana. Esa membrana hace transporte pasivo de agua por poros de agua. ¿En base a qué? A diferencia de concentraciones. El fenómeno de paso de agua se llama ósmosis. Y la ósmosis nos lleva al concepto de presión osmótica. ¿El agua para qué servía? Servía para conservar la volemia, sirve para regular temperatura, reacciones enzimáticas, XXXX. ¿Está? La decomposición de solutos es diferente en los compartimentos, está mantenida por sistemas que ya vimos nosotros, que ya vimos. El plasma es rico en sodio y el intracelular en potasio. ¿Está? Las membranas pueden cumplir un papel estructural o funcional en el transporte de las moléculas. ¿Está? Y después puede haber intercambio de moléculas entre diferentes células, ¿no? Por por exocitosis, fusión de membranas y difusión y transporte, ¿no? La ósmosis se mueve, el agua se mueve por diferencias de concentraciones, no por diferencia de agua. Si, por ejemplo, yo tengo dos compartimentos separados por una membrana semipermeable selectiva, que es la membrana de la ósmosis, ¿sí? Y en un compartimento tengo 5 moléculas pequeñitas y chiquitas, y en otro compartimento tengo una molécula muy grande, equivalente a 20 moléculas. ¿Hacia dónde va el agua? ¿Va hacia donde está la molécula grande o a donde están las moléculas chiquitas? ¿Cuál tiene menos presión osmótica? ¿Qué opinan ustedes? Para mí tienen menos presión osmótica las chiquitas. Ajá. ¿Y alguien más está de acuerdo con eso o está en desacuerdo? Fíjate que un capítulo no va a la metría así. ¿Alguien más? Yo no escuché bien la pregunta, profe. El 3. El 3 no va. 2 pasa al 4 y 4 termina. Hay 5 moléculas en un compartimento, chiquititas, y en el otro hay una grande equivalente a 10 moléculas de esas partículas. Y yo tengo que pasar agua porque hay diferencia, digamos, de presiones osmóticas. ¿De dónde va? ¿Hacia dónde va el agua? ¿Cuál tiene primero menor presión osmótica? ¿El de las partículas chiquitas o el de la molécula grande? ¿Y de dónde y hacia dónde va el agua? ¿De la grande hacia las 5 chiquitas o de las chiquitas a la grande? Esa es la pregunta. Son preguntas media de parcial también. Creo que el agua iba de un gradiente de menor concentración a uno de mayor concentración. Bien, entonces hacia dónde. Y creo que donde hay moléculas pequeñas sería donde hay menos presión, entonces iría de las moléculas pequeñas a las más grandes, digamos. Desde las moléculas, Pequeñas, donde hay moléculas pequeñas, a donde están las más grandes, digamos. pero usted me dice que hay menor presión osmótica donde están las chiquitas. Ajá. Y entonces, ¿qué hay que igualar? ¿Qué iguala la ósmosis, ve? ¿Qué iguala la ósmosis? Aparte de igualar cantidades de agua, La concentración, ¿no? la presión. La presión, básicamente. Entonces está bien lo que contestó la primera alumna primero, ¿no? Va del compartimento donde está la más grande a donde están las chiquitas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso, digamos? Porque básicamente la ósmosis y el movimiento de agua va a depender de la concentración y del número de partículas y no del tamaño, no del peso molecular. Eso grábenselo bien en la cabeza porque lo vamos a volver a ver cuando veamos mecanismos de concentración del riñón y de dilución. Es decir, las moléculas van
de un lugar, ¿no es cierto? Tienen que ver el movimiento de agua, las moléculas de agua tienen que ver con, ¿no es cierto?, con un número de partículas y no el movimiento de agua que estamos viendo. Y allí hay menor presión osmótica. Está durante el ejercicio nosotros tenemos variaciones de los compartimentos, pero tenemos que restituir el balance, de este balance que hablamos nuevamente, de agua, de ingresos y egresos, ingresos. Así que esto lo pueden leer en Guyton, lo pueden leer en Mezquita, y pueden repasar, digamos, están todos abiertos ya ahí dice, defina de qué manera se comporta la membrana plasmática durante la ósmosis, construye un gráfico donde señale los ingresos y egresos del líquido del organismo. Eso es lo que le van a pedir en el práctico, los balances. ¿Qué sucede cuando ingerimos una gran cantidad de líquido? Ya tuvieron el ejemplo anterior, agua excesiva, ¿qué pasa con la orina, si es diluido o no? Eso pueden empezar a ensayar. Después vamos a ver los mecanismos reales. Hasta acá hicimos aparecer solamente la ADH. Después van a aparecer otras hormonas, como la aldosterona, como un montón de otras hormonas. ¿Cuáles son los compartimentos más importantes en cuanto a los líquidos? Extracelular, intersticial plasmático. Señala en una lista, dice las moléculas nutritivas y las moléculas de desecho. ¿Y qué sucede cuando se ingiere poco líquido? Son unas preguntitas que ustedes ya pueden contestar. Ahí nos vamos a ver ya, ojalá que el próximo miércoles, digamos, tengamos internet ahí en la facultad. Pienso que sí que vamos a tener ya. Profe, una pregunta. Sí, querido, adelante. ¿Qué capítulo de Mezquita encontramos para leer? Al comienzo de riñón. Ahí está el mecanismo de ósmosis. Si no, agarran el Guyton también, pero en Mezquita está. Lo tengo arriba en mi estudio, el Mezquita, por eso no te digo exactamente qué capítulo. Perfecto, gracias. Pero está al comienzo del riñón, están todos los mecanismos explicados y todo eso, hay mecanismos de transporte también. Después el riñón es medio complicado, pero no vamos a ver todo super riñón, sino vamos a ver mecanismo de concentración, mecanismo de dilución y unidad anátomo-funcional del riñón, que es, digamos, la nefrona, ¿no? Eso sí lo vamos a ver bien, cómo se forma la orina, la reabsorción, la decreción, la secreción, la filtración, todo eso. La diferencia que hay entre el líquido del glomérulo y el líquido del plasma. Básicamente son proteínas, pero todo eso vamos a empezar a ver ya en el otro miércoles, si Dios quiere. Así que bueno, eso los dejo con esto. Fíjense, no sé en qué habrán quedado, digamos, en la parte de práctico. Ya les voy a hablar con los jefes, pero sé que empezaron a ver ya la semana anterior, caso SIVA, caso Giacomino, empezaron a ver ya un poco lo que era homeostasis y habrán seguido hoy, me imagino, con homeostasis. Así que los despido y nos vemos el otro miércoles.